Los comentarios y opiniones expresados en este programa son responsabilidad de quien los emite y no representan en ninguna forma a la Iglesia La Luz del Mundo. Que la bendita paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea la que esté gobernando una vez más en el corazón de todos mis hermanos y mis hermanas de la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. A mis hermanos y mis hermanas que se encuentran ya esparcidos en todo el mundo, en más de 63 países, hasta donde ha llegado la gracia del Señor Jesucristo. Para mis hermanos, la bendición de Dios, la paz y la comunión de su Santo Espíritu, sea la que esté gobernando en cada uno de sus corazones, mis hermanos. Ya estuvimos viendo, hermanos, que la Iglesia de Jesucristo en el siglo I, cuando tuvo su origen, inició, hermanos, bajo ataque, bajo conflictos, bajo amenazas. Satanás utilizó diferentes medios para impedir, hermanos, que la Iglesia de Jesucristo cumpliera su propósito en el mundo. Y lo hemos leído a través de 5 versículos ya. Leíamos en el último versículo, Apocalipsis capítulo 12, el versículo 5. Y ella dio a luz. ¿Ok? ¿Quién es ella? Aquí se utiliza un símbolo de una mujer. Tanto la Iglesia de Jesucristo como el pueblo de Israel están representados a través de la expresión o de la palabra mujer. Pero en este caso estamos tratando de entender o estamos compartiendo de que de quien se habla, la revelación hace alusión no al pueblo de Israel, hace alusión a la Iglesia de Jesucristo. Dio a luz un hijo varón. Ya explicábamos eso el día de ayer. Para los interesados e interesadas, pueden y les sugiero retroceder estos videos a los 2 videos anteriores para poder llevar la secuencia de lo que estamos hablando. Regirá, dice, con vara de hierro, dice a todas las naciones. Pero hay un detalle. Y es aquí, hermanos, donde comienza lo importante. Es aquí donde la profecía, hermanos, está, hermanos, impregnada, está impresa en estas palabras. Fíjense bien, vamos a volver a explicar esto. La mujer es la Iglesia. Dice la revelación que está encinta, está embarazada. Una mujer embarazada, hermanos, está esperando un tiempo para dar a luz. Mientras ese tiempo llega, el feto o la simiente que está dentro de su vientre se está formando hasta llegar al tiempo señalado para su nacimiento. De la misma manera, la iglesia que Jesucristo fundó atravesó por un periodo de tiempo hasta el punto en que de la iglesia iba a salir algo glorioso. Eso glorioso que iba a salir de la iglesia, hermanos y hermanas, Satanás deseaba destruirlo. ¿Por qué? Porque eso que iba a salir de la iglesia iba a gobernar al mundo con vara de hierro. ¿Qué cosa es la vara de hierro? La vara de hierro es la autoridad que se ejecuta, es la autoridad que se impone, es la autoridad que se desarrolla con misericordia, con amor y verdad. ¿Sí? De estas 3 formas es como la autoridad es aplicable de parte de Dios. Mi hermano Víctor, es un placer tenerlo con nosotros. Bienvenido. Dios le pague por acompañarnos. La autoridad que tiene la Iglesia de Jesucristo en el mundo se ejecuta de 3 formas o a través de 3 formas. Con amor, con misericordia y verdad o justicia. Entonces, así es como se rige, con vara de hierro. ¿Y por qué menciona la palabra hierro? En la antigüedad, hermanos, el metal, el hierro, era, hermanos, lo más fuerte que existía. Es ese material, hermanos, que no se dobla tan fácil, que permanece, hermanos, en una sola pieza.
Así la autoridad iba, hermanos, a aplicarse a todas las naciones a donde la iglesia gobernara. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que iba a gobernar? ¿Qué es lo que iba a gobernar a las naciones y las iba a regir con vara de hierro? Lo que saliera de la iglesia. ¿Sí? Lo que saliera de la iglesia. ¿Y qué cosa es lo que salió de la iglesia? De la iglesia salió la palabra de verdad. De la iglesia salió el reino de Dios. De la iglesia salió el evangelio de Jesucristo. Entonces, Satanás deseaba exterminar eso desde sus orígenes. Aquí lo está diciendo, versículo 5. Dice, regirá con vara de hierro, dice, a todas las naciones, y su hijo, fíjense bien, su hijo, el producto de la mujer. ¿Ok? El producto de la mujer, lo que salió de la mujer, eso que Jesucristo deseaba, hermanos, dejar establecido en el mundo. Fíjense bien, hermanos, cuando Jesucristo fundó su iglesia, cuando Jesucristo fundó, hermanos, a la iglesia, la empezó, hermanos, con el llamamiento de 12 apóstoles. A ellos les declaró todas las cosas, porque a vuestro Padre os ha placido daros a conocer los misterios del reino de los cielos. Así les dijo el Señor Jesucristo a sus apóstoles. Luego, cuando ya el Señor Jesucristo ascendió, los apóstoles fueron declarando a través de sus enseñanzas la clase de ministerio que el Señor les encargó a ellos. ¿Qué les encargó al Señor Jesucristo a los apóstoles? La predicación del evangelio eterno. ¿Qué les encargó el Señor Jesucristo a sus apóstoles? El ministerio de la reconciliación. ¿Qué les encargó el Señor Jesucristo a los apóstoles? Que establecieran, hermanos, el reino de Dios. Eso es lo que les encargó. Entonces, cuando ellos, hermanos, lo hicieron, ¿cómo lo hicieron? ¿De qué manera se logró eso? Porque, hermanos, hay un punto que tenemos que entender. Se logró, hermanos, eso gracias y a través de la predicación de los apóstoles. Fueron los apóstoles, cuando el Señor Jesucristo ascendió al reino de los cielos, fueron los apóstoles los que esparcieron, los que extendieron, hermanos, las estacas, el evangelio de Cristo. Fueron los apóstoles los que comenzaron, hermanos, a dispersarlo por el mundo conocido. Amén. Bienvenido, mi hermano. Entonces, la iglesia de Jesucristo quedó fundamentada cuando los apóstoles comenzaron a predicar el evangelio, a bautizar en el nombre de Jesucristo, a administrar el ministerio o la palabra de reconciliación y a establecer, hermanos, todos los lineamientos que el Señor Jesucristo deseaba que se establecieran. La iglesia, hermanos, comenzó a ser estructurada. Se comenzó a formar cómo es que el Señor Jesucristo deseaba la adoración a Dios, el servicio a Dios, la predicación. Todo eso, hermanos, es fundamental, es iniciar. Pues eso, Satanás desde el principio deseaba exterminarlo. Y ya leímos, espero que los que estemos acá hayan seguido la ilación, y si no, los invito. Ya leímos lo que sucedió en el siglo I. Quedaron 47 videos para que usted se entere de todos los problemas ocurridos en el siglo I. Satanás estuvo tratando a todas luces, de todas formas, Satanás estuvo tratando de impedir que la iglesia de Jesucristo, hermanos, avanzara. Y en efecto, lo logró. Ahora, el apóstol Juan, en el Apocalipsis, recibe la revelación de parte de Jesucristo a través de su ángel, y en este versículo nos está diciendo, hermanos, que debido a que el dragón, quien es representado por Satanás, el dragón se paró frente a la mujer a fin de devorar, a fin de destruir, a fin de acabar con el producto de la iglesia. Tan pronto como éste naciese, dice de que se vio en la necesidad de que ese hijo fuera arrebatado. El hijo, hermanos, o el producto que, hermanos, salió de la iglesia de Jesucristo,
¿Qué cosa salió de la iglesia de Jesucristo? El reino de Dios, la oportunidad de salvación. La iglesia de Jesucristo, hermanos, estaba encargada de ser luz para el mundo. Esa verdad, esa proclamación, hermanos, tuvo que detenerse. Se detuvo. Aquí dice, Apocalipsis capítulo 12, el versículo 5. Ella dio a luz. Lo logró. Al fin, el lapso del proceso, el proceso de gestación terminó, llegó al punto. Dio a luz. ¿Cuándo dio a luz la mujer? ¿Cuándo dio a luz la iglesia? La iglesia, hermanos, dio a luz. La oportunidad de salvación al fin, hermanos, comenzó cuando el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Porque antes, hermanos, de que nuestro Señor Jesucristo resucitara, la oportunidad de salvación todavía no existía. Incluso cuando el Señor Jesucristo estaba administrando bajo su ministerio, que duró 3 años, posiblemente 6 meses más, cuando el Señor Jesucristo anduvo sobre la faz de la tierra, hermanos, el propósito de Él fue instruir a sus apóstoles. Fue enseñarles todas las cosas, porque iban a ser ellos los que se iban a encargar de darle inicio al proyecto de salvación. Pero ¿cuándo comenzó? ¿Cuándo inició? Cuando el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. ¿Y por qué? Porque recordemos, hermanos, de que fue hasta cuando nuestro Señor Jesucristo resucita que las promesas de Dios comenzaron a cumplirse. El perdón de los pecados fue efectivo hasta que Jesucristo resucitó. El derramamiento del Espíritu Santo cayó hasta después de que Jesucristo resucitó. Y todas estas cosas comenzaron a suceder después de que nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos. A los apóstoles los envió a predicar por todo el mundo. ¿Hasta cuándo? Hasta después de que resucitó. A los apóstoles les dijo, a quienes remitieren los pecados les será remitido. ¿Hasta cuándo sucedió eso? Hasta después que nuestro Señor Jesucristo resucita. Bauticen a las personas en mi nombre. ¿Hasta cuándo envió el Señor Jesucristo a bautizar en su nombre? Hasta después. Hasta después que, hermanos, el Señor Jesucristo resucita. Entonces, ¿cuándo dio a luz la mujer? ¿Cuándo dio a luz la iglesia? Hasta que después nuestro Señor Jesucristo resucitó y ascendió a los cielos. Es decir, cuando comenzaron los apóstoles su ministerio, fue entonces cuando la iglesia ya había dado a luz. Pero ¿qué sucede? El ministerio comenzó a crecer. Vaya a leerlo si gusta. Hermanos, léalo. Hechos capítulo 2 en adelante comienza el escritor San Lucas a narrarnos cómo fue que la iglesia de Jesucristo comenzó a desarrollarse. El primero percat que le dejó ir, hermanos, el apóstol Pedro a Satanás fue de 3,000. Allá en Antioquía también sucedió estas cosas y fue otro de 5,000. Y las almas comenzaron, hermanos, a llegar. Y luego llama el Señor Jesucristo al gran apóstol Saúl Jatarsí. Y esto se comenzó a expandir por todo el mundo, hermanos. Conocido. Pero ese lapso de tiempo en el que la iglesia estuvo aumentando y creciendo, Satanás comenzó a interponerse. Dice, hermanos, el escrito de Apocalipsis, dio a luz, dice un hijo varón que regirá con vara de hierro todas las naciones. Y luego añade y dice, y su hijo, ¿el hijo de quién? ¿A qué se refiere cuando dice hijo? Bueno, lo que salió de la mujer, acordémonos que son símbolos. No se deje engatusar, no se vaya a dejar manipular, no se vaya a dejar convencer, tanto por el sector católico como por el sector judío. Cuando dicen, no, pues es que aquí está hablando de Israel, porque dice de que una corona de 2 estrellas, ahí está, 12 tribus. No es cierto, no es Israel. Los católicos dicen que es María, porque pues María fue la madre de nuestro Señor Jesucristo, pero tampoco está refiriéndose ni a Israel ni a María. Este hijo que nació es el ministerio.
Es el reino de Dios, es el producto, es lo que la iglesia iba y tenía la orden de expandir por todo el mundo. Pero ¿qué sucedió? En sus orígenes. ¿Qué sucedió al principio? Dice que justo cuando nació, su hijo fue arrebatado. ¿Qué significa la palabra arrebatar? Es, hermanos, tomar de una manera abrupta. Es, hermanos, coger inmediatamente algo y apartarlo rápidamente. Hacerlo o retirarlo rápidamente. Entonces, el proyecto de Jesucristo en el siglo I fue breve. El proyecto que comenzó en el siglo I, nuestro Señor Jesucristo, no se extendió, hermanos, por mucho tiempo. Y si lo hablamos en cuestiones de fechas, vamos a hablar algunos números. Ojo, acercándonos un poco a la realidad. ¿Cuánto tiempo duró la iglesia primitiva en el siglo I? Comenzó, hermanos, con el ministerio de nuestro Señor Jesucristo a la edad de 30 años. Es decir, en el año 30 después de Cristo comenzó nuestro Señor Jesucristo. 3 años el Señor Jesucristo estuvo fundamentando la iglesia. ¿Cómo lo hizo? Llamando a sus apóstoles y enseñándoles el evangelio y la doctrina. Después de esos 3 años, los apóstoles se quedan en Jerusalén. 1 año después, hermanos, comenzaron estas cosas porque posiblemente el Señor Jesucristo murió, hermanos, a la edad de 33 años y medio. Más o menos, son aproximaciones. Tenemos entonces, vamos a generalizar, 4 años. Año 34 después de Cristo, la iglesia quedó fundamentada. Jesucristo resucita, los apóstoles, amén, bienvenida. Los apóstoles comienzan a iniciar su proyecto, su misión en el año 34 después de Cristo. 5 años después, a ver, 34 más 5, a ver, a mí se me van los números, la calculadora. ¿Alguien me puede decir cuánto es 34 más 5? Muy bien, en el año 34, 5 años después, vendría siendo el año número, exactamente ese, el año número 39, hermanos, llama al Señor Jesucristo al apóstol Pablo. Dios le pague, hermana. Al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, hermanos, comenzó a expandir más el evangelio. Muy bien, año 39. Exactamente, partiendo del año 39 hasta el año 66, ¿cuántos años estuvo allí? ¿Cuántos años pasaron? A ver, hermanos, 66 menos 39, ¿cuánto sería? ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Hermanos, más de 20 años donde los apóstoles, tanto el apóstol Pablo como los apóstoles, estuvieron expandiendo el evangelio en todo el territorio de Jerusalén y las partes aledañas a Jerusalén. Sería, hermana, 39, sería, hermanos, desde el año 66 menos, ¿ok? Menos 39. Muy bien, exactamente, hermanos, ese lapso de tiempo los apóstoles estuvieron predicando, el apóstol Pablo estuvo avanzando, predicando. ¿Y por qué digo hasta el año 66? Porque se asume que hasta ese tiempo posiblemente los apóstoles, tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro, murieron bajo las persecuciones romanas. Los otros apóstoles, algunos ya habían fallecido, la Biblia da ciertos rasgos de unos, de otros se pierden los datos, pero se cree que tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro fallecen en el año 66. ¿Y por qué digo en el año 66? Porque exactamente partiendo del año 69 al 73 ocurrió lo que se le conoce como la destrucción del templo de Jerusalén. Así es, hermana, Dios le pague. 27 años antes de la destrucción del templo de Jerusalén, los apóstoles y la iglesia primitiva estuvieron expandiendo el evangelio. Pero fíjense bien, hermanos, según el narrador Lucas, según el evangelista Lucas, desde que el apóstol Pedro comenzó a predicar y luego es llamado al apóstol Pablo y comenzaron a predicar hasta el tiempo en que durmieron, hermanos, eso no fue un lecho de rosas. Eso no fue, hermanos, todo tranquilidad, todo amor, todo paz. La historia nos relata
de que hubo dificultades, hermanos, hubieron persecuciones. Los apóstoles estuvieron siendo perseguidos. El apóstol Pedro no sé cuántas veces acabó preso. El apóstol Pablo de la misma manera acabó preso hasta el extremo de haber muerto. Hermanos, 27 años de predicación y de expansión, pero a través y bajo el sacrificio. Amén. Muy bien, entonces estamos hablando, hermanos, de esto para que se sepa lo que está diciendo cuando dice que la iglesia fue arrebatada. 27 años de predicación bajo sufrimiento. He destruido el templo de Jerusalén y se piensa, se cree, se asume, se presupone que el último de los apóstoles que durmió, que quedó con vida, fue el apóstol Juan, quien es el que está narrando el Apocalipsis. ¿Cuándo durmió el apóstol? ¿Cuándo el apóstol durmió? Se cree que el apóstol Juan durmió entre los años 80, entre los años 98, 100, 102. Se cree, no hay datos concretos, hermanos, no hay datos. Entonces, vamos a tratar de generalizar. Vamos a tratar de presuponer. Esta es una presuposición. Desde el año 30 que comenzó nuestro Señor Jesucristo hasta el año 100, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo transcurrió? ¿Cuánto tiempo estuvo la iglesia sobre la faz de la tierra predicando? Ojo, a través de persecuciones. ¿Cuánto tiempo? Y ojo, ese lapso de tiempo que la iglesia estuvo predicando, que los apóstoles estuvieron administrando, que los apóstoles estuvieron trabajando, no fue, hermanos, con paso libre. Así es, hermana Ana. Así es. Aproximadamente, hermanos, fueron 70 años. 70 años de sacrificio, 70 años de luchas, 70 años de persecución, muerte, esparcimiento, etcétera, etcétera. Por eso dice claramente que la iglesia, hermanos, el hijo, el producto, ese proyecto que salió de la iglesia, hermanos, no duró mucho tiempo porque fue arrebatado. Y dice claramente, fue arrebatado para. Analicemos. Analicemos, mis hermanos. Fue arrebatado, dice, ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios. ¿Qué significa eso? Lo más importante que tenemos que entender es, hermanos, el hecho de que la iglesia en el siglo I logró su propósito. ¿Cuál fue el propósito de la iglesia? ¿Cuál fue el propósito de Dios? Que quedara fundamentada, que quedara fundado el testimonio de lo que Dios hizo durante 70 años. A ver, para hacerme entender, yo sé que mis hermanos, en su gran mayoría, los que me están viendo, son miembros de la Iglesia de la Luz del Mundo. Pero si no hay miembros de la Iglesia de la Luz del Mundo y son personas que nos visitan, váyanse acostumbrando a nuestro lenguaje. Nosotros, los hermanos de la Luz del Mundo, hablamos así. A ver, hermanos, una pregunta. Cuando usted pasa a cantar una alabanza y la termina, o cuando la va a empezar, ¿cuáles son las palabras que se dicen? ¿Qué palabras se mencionan cuando usted va a entonar su alabanza? Antes de comenzar a cantar, ¿qué dice? Y cuando termina su alabanza, ¿qué dicen? ¿Qué es lo que se menciona? Traigo un canto, traigo una alabanza, esperando que mi alabanza de esta, de otra forma haya sido, ¿para qué? Amén. Así es, hermana. Pues el producto, lo que salió de la mujer fue arrebatado para Dios.
El proceso, todo lo que se realizó fue para la gloria de Dios, para darle la alabanza, para que quedara el testimonio. La iglesia estableció, logró hacer lo que logró hacer para la gloria de Dios. Y ojo, no solamente fue para la gloria de Dios, dice claramente que fue para Dios. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Dice, para Dios y para su trono. A ver, ¿por qué menciona Dios y su trono? Ya lo están diciendo mis hermanas. Que todo haya sido para la honra y la gloria del Señor. La iglesia dio a luz, la iglesia logró fundamentar, la iglesia logró poner las bases y todo fue para darle la honra a Dios y para que su gloria, para que su imperio quedara demostrado. Pareciera ser que esta expresión es muy pesimista, muy optimista. Pues fueron 70 años. La cosa no estuvo nada fácil, no muchos se salvaron, prácticamente pues lo que haya quedado puesto. La primera piedra quedó establecida. Lo que se realizó durante 70 años fue porque así Dios lo permitió. Y lo que se hizo, lo que se realizó, lo que se hubo llevado a cabo, todo fue para su gloria y para dar testimonio de su poder. Por eso dice que el Hijo fue arrebatado, fue recogido, fue arrancado de la tierra para darle la gloria a Dios y para demostrar que Él es el que reina. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 5 explicado. Avancemos con la ayuda del Señor. Vamos a ver cuánto llevamos. A ver qué le podemos hacer en 30 minutos. Espero con la ayuda del Señor hacerme entender, estar haciéndome entender con la ayuda de Dios. Muy bien. Fíjense bien. Esto es importantísimo y suplico a mis hermanos y a los ajenos me concedan de su atención para poder compartir estas cosas. ¿Quién es la que dio a luz? La mujer. ¿Quién es la mujer? La iglesia. ¿Qué es lo que fue arrebatado? ¿Qué es lo que fue arrancado? ¿Qué es lo que fue, hermanos, extirpado, extraído de la tierra? El producto de lo que salió de la mujer. ¿Qué fue lo que salió de la mujer? El reino de Dios, la enseñanza, la doctrina, el ministerio. Eso lo recogió el Señor. ¿Ok? Eso lo recogió el Señor. Es decir, la oportunidad de salvación que existió dentro de la iglesia se detuvo. Se detuvo. Cuando eso pasó, dice el apóstol, y la mujer, versículo 6, y la mujer huyó al desierto. ¿Qué significa esto? Joelito, mi hermano, bienvenido. Dios te pague por acompañarnos. ¿Qué significa esto de que la mujer huyó al desierto? Veamos. Donde tiene lugar preparado por Dios. Aquí, para poder entender esto de que la mujer huyó al desierto, es importante, hermanos y hermanas, que tengamos nosotros un panorama del Antiguo Testamento, es decir, que tengamos noción del Antiguo Testamento. Aquí el apóstol Juan nos está poniendo el ejemplo de lo que sucedió con el profeta Elías. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Jezabel, la mujer malvada,
que tenía y estaba tratando de imponer el culto del dios Baal con 450 profetas que, hermanos, administraban ese culto, estaba persiguiendo a los profetas y le dio muerte a todos. Solamente quedó uno, y este era Elías, el tisbita. Entonces el profeta Elías le clama a Dios y le dice: Señor, a todos tus profetas han matado y solamente yo he quedado, Señor, y también a mí procuran matarme. Y le dice el Señor: no te preocupes, huye al desierto. Y se va el profeta Elías hasta que logra esconderse, hasta que logra encontrar por la voluntad de Dios. Si no lo ha leído, le sugiero que lea por favor Segunda de Reyes. Si no lo ha leído, hasta que encuentra por la voluntad de Dios el profeta Elías un lugar a donde allí resguardó su vida. Ese lugar a donde el profeta fue escondido, ese lugar a donde el profeta huyó, ya estaba preparado por Dios. Dice aquí: ¿por qué querían matar al profeta? Analicemos primero al profeta Elías. ¿Por qué lo querían matar? Porque era el último profeta que se oponía al propósito de Jezabel. ¿Qué quería, hermanos, la mujer, hermanos, de aquel rey? Quería que el Israel, quería que las 10 tribus que se encontraban, hermanos, en Asiria, hermanos, ellos adoraran a Baal. Pero la piedrita en el zapato no lo impedía, hermanos. El profeta Elías impedía que el pueblo de Israel cayera en completa idolatría. Y eso a Jezabel la tenía, hermanos, a pan y agua. Entonces comenzó a perseguir a los profetas y a matar a los que encontraba, pero le faltaba uno: Elías, el tisbita. Y lo estaba persiguiendo, y lo estaba cazando, hermanos. Pero Dios guardó a su siervo. Amén, bienvenida. Dios le pague por acompañarnos. Dios guardó a su siervo y lo llevó. Dios llevó a su siervo a un lugar que ya tenía preparado. Pero ¿qué estaba haciendo antes el profeta? Impidiendo que el propósito de Jezabel se realizara. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? ¿Qué estuvo haciendo la iglesia en el siglo I? Estuvo predicando el Evangelio de Cristo. ¿Qué cosa es el Evangelio de Cristo? Es el proyecto de salvación que tiene Dios en la tierra. La oportunidad de salvación para las almas. Lo estuvieron predicando los apóstoles mientras estuvieron con vida. Una vez se detuvo. Una vez Dios recogió su autoridad, recogió a sus ministros, recogió a sus enviados, recogió a sus apóstoles. ¿Qué pasó con el grupo? Aquí, hermanos, es un símbolo. No es que salió a huir a alguna mujer a ningún desierto. Esto es un símbolo. Y nos pone el ejemplo de lo que pasó el profeta Elías. Hermanos, las almas, los miembros, los fieles, hermanos, durmieron y fueron llevados a un lugar seguro, a donde sus almas ya no corrieran peligro. Amén. Eso significa, la mujer huyó al desierto donde tiene el lugar preparado por Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ya Dios tenía un lugar, ya Dios tiene un lugar preparado para las almas que fueran y que sean fieles. Los hermanos que fueron fieles, los hermanos que fueron honestos, fueron recogidos y fueron llevados a un lugar seguro donde sus almas ya no corrían peligro. ¿A dónde fueron llevados? ¿A dónde fueron llevados? Hermanos, el lugar más seguro para los fieles de la iglesia es en los brazos de Cristo. Es en el refugio de la fe. Volvieron a Dios, pues. Dios ya tenía preservado para la iglesia, para los militantes, para los que estuvieron trabajando en ese proceso. Dios ya tenía un lugar y la iglesia, hermanos, fue recogida. Dice que huyó. Cuando dice que huyó,
hay muchos religiosos que interpretan que fueron ciertos israelitas que tras las persecuciones de Roma y tras las persecuciones de ciertos judíos llegaron hasta España y de España se desbalagaron. No es cierto. Vuelvo a repetir, los judíos, hermanos, del siglo I, los israelitas de los que estamos hablando, no aceptaron al Señor Jesucristo. Y los pocos que lo hicieron, sufrieron el martirio, sufrieron persecución. Aquí de lo que estamos hablando es de las almas de los hermanos que no se perdieron. Dios levantó su proyecto y los que estaban trabajando en él, hermanos, durmieron en esperanza. Bendito sea el Señor. La mujer huyó al desierto, donde allí tiene un lugar preparado por Dios, dice, para que allí la sustenten. Así es, hermana. Así es, siguen esperando ellos sus mitos. Bueno, siguen saliendo mesías. De hecho, hace poco declararon que acababa de supuestamente aparecer otro mesías, pero bueno. Entonces, fíjense bien, la iglesia, ojo, la iglesia, tras su escape, tras su huida, llegó a un lugar de refugio. En ese lugar de refugio, está siendo, dice, sustentada. ¿Qué significa sustentar? Volvemos al ejemplo de Elías el Tisbita. Estaba él en aquella cueva, allá en el desierto, refugiándose tras la persecución de aquella mujer y los que querían matarlo. El hombre de Dios no llevaba agua, el hombre de Dios no llevaba comida. Hermanos, estaba por morir de inanición. Ok, posiblemente no lo hubieran matado los que lo perseguían, pero de hambre y de sed el hombre iba a morir. Entonces Dios, hermanos, envió medios para darle sustento. Y el hombre de Dios recibió alimento, recibió agua y pudo mantenerse por un lapso de tiempo más con vida. Así le pasó al profeta Elías. Lo mismo está ocurriendo con la iglesia. Lo mismo en el siglo I, lo mismo pasó. Pero fíjese bien, hermano. Esto es, hermanos, así que tenemos que irlo analizando así, hermanos. Es demasiada delgada. Es demasiado delgada la línea porque podemos caer en malas interpretaciones. Fíjese bien. Dice, la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios. Ese lugar preparado por Dios, allí en ese lugar, dice, está siendo sustentada. Y ahora viene el apóstol, el ángel que le reveló estas cosas y le ofrece una cantidad de tiempo. Fíjese bien, dice, la iglesia iba a estar en el desierto, en un lugar preparado por Dios, durante un tiempo determinado. No iba a quedar oculta para siempre. No siempre iba a andar escapando. En ese lugar a donde la iglesia estuvo, iba a estar siendo sustentada, es decir, para mientras. Porque su escape, su escondite y su persecución no iba a durar toda la vida. Fue un mientras, un para mientras. Y aquí, hermanos, ofrece el ángel que le reveló esto al apóstol Juan, le está ofreciendo una cantidad de tiempo. Le dice que iba a ser por el lapso de 1260 días. Aquí tenemos un problema que tenemos que entenderlo. El lapso de tiempo que la iglesia iba a estar oculta, el lapso de tiempo que la iglesia iba a permanecer oculta, ¿cuánto tiempo iba a ser? Dice de 1260 días.
¿Qué significa esto? Miren, en las profecías, cuando aparecen, hermanos, números, los números que aparecen no se cuentan, hermanos, por días, sino por años. Dice el salmista David que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces, de lo que estamos hablando aquí no es que iba a pasar exactamente esta cantidad de tiempo. Porque si hablamos nosotros, hermanos, de 1260 días, estamos hablando de más de 3 años y medio. No iba a ser el tiempo, no fue el tiempo en el que la iglesia iba a quedar oculta si lo referimos a días comunes. Pero días proféticos, está hablando de que iban a pasar exactamente 1260 años. ¿Cuánto tiempo? 1260 años. Iba a ser ese el lapso de tiempo, en el que la iglesia no iba a estar visible. La iglesia no iba a estar visible. Amén. Dios le pague, mi hermano. Nos comparte el hermano Jesús Molina en el libro de Números, el capítulo 14, el versículo 31, respaldando lo que su hermano está diciendo. Que consideraban que, hermanos, a los años también le llamaban días, y en la profecía, ojo, esto es en lenguaje profético, a los días se contaban y se cuentan por años. Entonces, ¿cuánto iba a ser el lapso de tiempo en el que la iglesia iba a estar oculta? ¿Cuánto tiempo? 1260 años. La pregunta es, amigo, amiga, hermano y hermana que me está acompañando en esta lectura, ¿cuándo empezaron esos 1260 años a correr? ¿Cuándo? Y con esto, estamos poniendo por los suelos, estamos desbaratando, estamos destrozando, estamos devorando toda clase de pensamiento que intente decir que la iglesia jamás se detuvo. No, hermano Ángel, la iglesia siguió adelante, la iglesia continuó. Es cierto, ya no habían apóstoles, pero el cristianismo hasta nuestros días de una manera ininterrumpida. A ver, yo les pregunto, ¿la iglesia? Fue la iglesia de Jesucristo la que continuó tras la muerte de los apóstoles. Aquí está diciendo que no, hermano. Amigo y amiga, aquí está diciendo que no. Justo cuando el proyecto de Dios se levanta, cuando es levantado el propósito de Dios, la iglesia es recogida y es llevada a un lugar seguro para recibir sustento, y ese lapso de tiempo iba a ser de 1260 años. Por más de 1260 años no hubo, otra vez con letras grandes, no iba a haber iglesia de Jesucristo. No. Aquí está diciéndolo claramente. La mujer huyó. ¿Por qué huyó? Porque está siendo perseguida. Pero Dios ya tenía un lugar para donde ella iba a poder refugiarse de quienes le perseguían. Y estando segura en ese lugar, al que el Espíritu de Dios en la profecía le llama el desierto, allí iba a estar siendo sustentada por un lapso de tiempo. Bendito sea el Señor. Esto significa
Esto nos ayuda a concluir, esto nos ayuda a pensar, esto nos ayuda a demostrar que la iglesia de Jesucristo en el siglo I no llegó hasta nuestros días, como creen muchos. La pregunta, y vuelvo a repetir, ¿cuándo es que comenzaron a contarse esos 1260 días? Mi hermana Patty nos da la respuesta y dice que fue tras la muerte, cuando durmió. Tras dormir, el último de los apóstoles. Partiendo de la muerte del último de los apóstoles, que se cree que fue el apóstol Juan, partiendo de allí, es que se pueden comenzar a contar 1260 años. Ahora, no vamos a salir aquí de místicos, hermano. No. Yo no les voy a venir a salir aquí de sabio, hermano, no, ni de mucho menos mentiroso. Yo no les voy a mentir. No existen datos, al menos yo no los he encontrado, hermano. Yo no los he encontrado. Dice mi hermana. Hermano, entonces cuando usted dice que fueron a los brazos de Cristo, ¿está diciendo que iban en el espíritu, o sea, sin vida? Mire, hermana. Acordémonos de algo muy importante. Fíjese bien. Lo que está hablando aquí el apóstol Juan es en un sentido simbólico. Hay algo que fue arrebatado para Dios y su trono, y no fue la mujer. No fue la mujer. Fue lo que salió de la mujer lo que fue arrebatado para Dios y su trono. Cuando ya eso que salió de la mujer fue arrebatado para Dios y su trono, dice el versículo 6 que la mujer, ahora sí, la madre, dice, huyó al desierto. ¿Y quién es el que huye? ¿Quién es el que está escapando? Pues el que está siendo perseguido. Esto, hermana, históricamente lo debemos de relacionar, está relacionado a través de la historia de la iglesia primitiva en sus orígenes. Los hermanos, que no fueron muchos, hermana, no fueron muchos. Los hermanos, tras la muerte de los apóstoles, sus almas, hermanas, a eso se refiere esta parte, sus almas no se perdieron. Los fieles. ¿Por qué cree usted, hermana? ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que los apóstoles, sabiendo que iban a dormir, sabiendo que muy pronto estaba su partida, incitaron a los hermanos a ser fieles? ¿Hasta cuándo? Sean fieles hasta la venida de Jesucristo. ¿Así fue? ¿A eso los invitaron? Hasta que venga Jesucristo sean fieles. ¿Hasta cuándo los motivaron a ser fieles? ¿Hasta cuándo les enseñaron y los exhortaron a ser fieles? Hasta la muerte. Y les estuvieron diciendo, he aquí Satanás echará a alguno de vosotros a la cárcel y seréis atribulados. Sed fiel. ¿Hasta cuándo? Porque sí, muchos hermanos de los pocos fieles que quedaron padecieron el martirio. Fueron asesinados. Fueron masacrados, fueron perseguidos. Pero aquí de lo que nos está diciendo es que fueron sus almas las que fueron llevadas a un lugar seguro. Fueron sus almas las que no se perdieron. ¿Por qué? ¿Por qué prometió? ¿Por qué los apóstoles les pidieron que fueran fieles hasta la muerte? Si se mantenían. A ver, ¿qué fue lo que les dijo el apóstol Juan? Les dijo el apóstol Juan, hermanos, amén, hermanos, lo que habéis oído desde el principio, retenedlo hasta el fin. ¿Por qué les estuvieron incitando eso? Porque los apóstoles ya no iban a estar. Los apóstoles ya no iban a estar. Y hasta que los hermanos durmieran, si
si permanecían en la fe original, tenían la promesa de salvación. Cuando los apóstoles son recogidos, cuando los apóstoles son llamados al descanso eterno, quedó un grupito de almas todavía. No eran muchos, hermano. El apóstol Pedro profetizó, ya lo leímos. El apóstol Pedro profetizó que muchos iban a caer en apostasía. Satanás iba a infiltrar como lobo rugiente, iba a devorar a muchos. Los poquitos que quedaron, esos fueron exhortados a ser fieles hasta la muerte. Iban a padecer, iban a sufrir. Y cuando durmieran todos, si eran fieles, tenían la garantía de la salvación, aunque no estuvieran los apóstoles. Pero ojo, ese grupo, la iglesia primitiva, si alguno en el proceso, cuando ya no hubo apóstol, se torció, comenzó a creer otras cosas, se inclinó a otras personas, comenzaron a practicar otras cosas, ellos se perdieron. Por eso la enseñanza era lo que habéis oído desde el principio, retenedlo. Esa era la enseñanza. Entonces, la mujer que estaba siendo perseguida huyó. ¿A dónde huyó? Al desierto. ¿Por qué huyeron al desierto? Porque en el desierto Dios ya tenía preparado un lugar. ¿Qué significa eso? Volvieron a Dios. Sus almas fueron recogidas y regresaron a Dios, donde Dios ya tenía un lugar preparado para esas almas. ¿Quién es ese lugar? Ese lugar es Cristo. Venid a mí, venid a mí, venid a mí, todos los que estéis cansados y trabajados, ¿y yo qué cosa? Yo os haré descansar. Bendito sea el Señor. Fueron los primeros hermanos los que recibieron esta promesa y entraron en el reposo eterno. Pero ojo, la iglesia no iba a quedar oculta, no iba a quedar escondida por mucho tiempo, no. Iba a ser por el lapso de 1260 años. Y les repito, no voy a mentir. No voy a venir aquí a salir de místico ni de sábelo todo. Sería un hipócrita. No sabemos cuándo durmió el último apóstol. No lo sabemos. Y si usted va a comenzar con sus matemáticas a contar partiendo de allá y partiendo de acá, déjeme decirle de que se va a hacer un tremendo problema en su cabeza. Porque los números no le van a cuadrar. A nosotros los que nos tiene que tocar entender es que la iglesia quedó oculta por un lapso de tiempo. Iba a quedar oculta por un lapso de tiempo. Es lo que nos está explicando aquí el Espíritu de Dios. A ver, ¿qué es lo que iba a quedar oculta? ¿La mujer o lo que salió de la mujer? Razonemos. ¿Qué es lo que iba a quedar oculta? ¿La mujer o lo que salió de la mujer? ¿Qué fue lo primero que recogió Dios? ¿A la mujer o lo que salió de la mujer? Ayúdenme, hermanos. ¿Qué fue lo primero? Primero, Dios recogió su proyecto. Primero Dios recogió su herramienta de salvación. Recogió el ministerio apostólico. Y después recogió a la iglesia. Iglesia y ministerio apostólico, todo eso se ejecuta en unidad perfecta. En unidad perfecta eso se ejecuta. Entonces, cuando Dios decide recoger al ministerio apostólico,
la iglesia se quedó sin efecto. Es decir, los miembros, los que profesaban, los que practicaban la fe, todo lo que hubieran hecho ya no tenía efecto, ni de salvación, ni de parte de Dios. Quedó inactivo. Quedó, hermanos, sin autoridad. Nada de lo que se hubiera hecho, nada de lo que se pudo haber hecho, tenía valor por no haber un apóstol de Jesucristo al frente. Eso es lo que nos está diciendo Apocalipsis, capítulo 12, el versículo 6. Iba a ausentarse, iba a estar ausente. Iba a estar ausente por un lapso de tiempo. La mujer, fíjense bien, la mujer que es la que proyecta, que es la que proclama el ministerio apostólico. El trabajo de los hermanos en el siglo I era predicar el evangelio de Cristo. ¿Y cómo es que lo podían hacer? Porque al frente había apóstol de Jesucristo. Por eso la iglesia avanza, por eso la iglesia puede predicar, por eso el ministerio puede efectuarse, porque hay autoridad. Si no hay autoridad, puede haber membresía, pero sin efecto, sin respaldo y sin aprobación de Dios. Por eso es importante que entendamos lo que salió de la mujer y entendamos quién es la mujer para poder comprender lo que viene a continuación. Que esto que hemos platicado hasta este momento sea únicamente para la honra y la gloria de mi Señor. Espero que una o dos palabras de las que se han hablado hasta este momento sirvan. A mí no me interesa, hermanos, agrupar todos los datos. Los podríamos hacer, pero necesitamos entenderlo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué, hermana? ¿Sabe por qué, hermano? Porque ahora que usted ya lo sabe, es su deber, hermana. Es mi deber, hermano, dar a conocer estas cosas. Si usted lo está comprendiendo o si esto le está sirviendo, hermano, hermana, por favor, recuerde, tenemos un trabajo, tenemos una misión hasta que Jesucristo recoja nuestras almas, hablarle al hombre de esta salvación. Espero con la ayuda del Señor haberme hecho entender y deseo que mi Señor nos siga ayudando a todos. Dios les pague por su compañía, Dios les pague por su presencia. Hasta este momento pudimos analizar un versículo nada más, pero espero que haya quedado claro con la ayuda del Señor. El día de mañana, si Dios nos permite vida, continuaremos en el nombre de Jesucristo, como siempre. El que tenga oídos para oír, que oiga. Dios me los bendiga, mis hermanos. Hasta la próxima. Feliz noche.